bienvenidos a una nueva edición de Factor Futuro, el programa del Instituto de Comunicación Social, Periodismo y Publicidad de la Universidad Católica Argentina. Hoy los invitamos a compartir el informe del Observatorio de la Deuda Social que elabora todos los años la Universidad Católica Argentina. Los invitamos entonces a compartir los indicadores principales de la sociedad en este trayecto del Bicentenario Patrio. Luego, en Punto de Encuentro, nuestra sección habitual, tendremos el diálogo con Héctor Totti Flores. La nueva edición del Barómetro de la Deuda Social Argentina constituye un valioso aporte para comprender las deudas y progresos sociales registrados en el periodo 2004-2010. El informe, realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, abarca las ciudades de más de 60.000 habitantes. Tras la crisis del modelo de convertibilidad, el país recorrió un difícil camino. El crecimiento económico de la última década permitió superar situaciones dramáticas, pero persisten aún deudas sociales y problemas estructurales. La investigación muestra indicadores de hábitat de los hogares, empleo, subempleo y acceso a la seguridad social, recursos psicosociales y confianza, participación y seguridad ciudadana. El acceso a la vivienda es un derecho esencial del desarrollo humano. La Argentina arrastra un déficit de varias décadas, que hoy se ubica en 3 millones. Cuando hablamos de 3 millones de viviendas, son viviendas que en algunos casos, cerca de 2 millones, hay que construirlas desde cero, es decir, es un déficit cuantitativo absoluto, y tenemos alrededor de 1 millón y pico más, que habría que hacer importantes mejoras para que esas viviendas reúnan las mínimas características para permitir una calidad de vida aceptable. Los recientes sucesos del indoamericano en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano y en provincias como Jujuy y Tucumán demuestran la gravedad de la situación. Es un pilar básico para el desarrollo de las personas y de las familias. Es decir, tener una casa propia implica poder proyectarse a futuro, poder crecer, poder desarrollar una vida en un espacio justamente propio, con intimidad, con protección, y también que es un espacio donde el hogar reproduce su vida cotidiana, vive una parte de su cotidianidad, reproduce sus condiciones de vida. No se trata solo de levantar casas. Una política habitacional seria exige también planificación urbana. Mucha gente que viene a asentarse en villas y asentamientos en el conurbano bonaerense tiene casa propia, humilde, muy precaria, pero tiene casa propia en sus provincias de origen. Lo que pasa es que no tiene trabajo. Además de la vivienda, es necesario construir redes de agua, cloacas, alumbrado, pavimento, escuelas y centros de salud. La Argentina históricamente ha tenido una buena cobertura de energía eléctrica, pero otros servicios están muy atrasados. De los servicios de saneamiento es el servicio más atrasado que tiene la Argentina, a punto tal de que tenemos en promedio tenemos cerca del 30% de los hogares de las áreas urbanas del país, que son más del 90% de los hogares, es decir, 1 de cada 3 hogares no tiene cloaca. En el año 2004, el déficit de conexión a la red cloacal alcanzaba al 40,6% de los hogares particulares. Tenemos alrededor de, yo diría, más de 4 millones de hogares sin conexión a cloacas. En el 2010, la cifra se redujo al 33%, aunque en el conurbano llega al 50%. Tenemos electricidad con cobertura casi total, pero con déficit. Agua corriente, que estamos atrasados en comparación con nuestros países limítrofes como Uruguay y Chile, por ejemplo, que tienen cobertura prácticamente del 100% en las áreas urbanas. Nosotros todavía tenemos el 12,4% sin cubrir. Cloacas, que ellos también tienen una cobertura casi total. Argentina tiene este déficit enorme, ¿sí? Todavía. En relación con el acceso al agua corriente, el barómetro precisa estos porcentajes. En el año 2004, el déficit alcanzaba al 18,6% de los hogares y en el año 2010 al 10,3%. Tenemos alrededor de
1,5 millones de hogares sin conexión a agua corriente, y esos hogares tienen que proveerse de agua de pozo con las consecuencias sanitarias que eso implica. Estas carencias se agravan en el conurbano bonaerense. Actualmente, los partidos que rodean a la capital federal concentran casi el 40% de la población en el 1% del territorio nacional. En los últimos 30 años, se produjeron flujos inmigratorios internos que no fueron acompañados por el desarrollo urbano. Argentina tiene grandes desequilibrios regionales. Las regiones industrializadas o que tienen más industria o más dinamismo económico atraen población y las zonas pobres expulsan. En los últimos 7 años se han registrado mejoras en la red de gas, pavimento y alcantarillado, pero la gran deuda se concentra en la vivienda. El desarrollo de políticas urbanas y habitacionales a largo plazo, es decir, que trasciendan a un gobierno y que puedan seguir en el tiempo, vamos a decir, por 10, 20, 30 años, serían una de las claves principales para resolver uno de los principales justamente problemas que tiene la Argentina en el desarrollo humano y la calidad de vida, que es el problema habitacional. En el campo de la salud, la investigación detectó diversas mejoras. En el año 2004, los recortes en atención médica llegaban al 45,1% de los hogares, y en el 2010 el porcentaje retrocedió al 22,7%. La evolución en medicamentos siguió una tendencia similar. El porcentaje de hogares que recurre al hospital público también disminuyó. Pasó del 43,8% al 31,6%. El barómetro analizó también la situación del empleo. Hoy, la desocupación es del 10,7%. Las primeras mediciones del año 2004 de la encuesta de la deuda social estaban captando esa muy baja calidad del empleo y alta desocupación. Si uno ve desde el punto de vista comparativo del empleo registrado, el empleo de calidad, aumentó significativamente el porcentaje. La desocupación bajó en forma muy importante, pero todavía existen sectores de la población que no pueden conseguir un empleo de calidad. Si uno suma asalariados y cuentapropistas, el trabajo en negro exhibe una cifra muy alta, 52%. Es muy diferente si se analiza solo a los trabajadores, que ahí está cerca del 30%, un poco más del 30%. Pero en el caso de los cuentapropias, los que realizan actividades por su cuenta, más del 70% no tienen los ingresos suficientes como para cumplir todas las obligaciones impositivas y de la seguridad social. La gran creación de empleo, tras la caída del 2001, tuvo lugar entre el 2006 y el 2007. Luego se fue desacelerando a partir del conflicto agrario y las turbulencias internacionales. En la actualidad, la creación de empleo, uno podría decir que depende mucho del sector que uno está analizando, ¿no? Tanto del sector de la construcción, puede ser que se genere un poco de puestos de trabajo asociados con los trabajadores varones, en general de muy baja empleabilidad, ¿no? Sin ninguna habilidad con respecto a la formación profesional. La generación de trabajo calificado fue creciendo, pero no llega a toda la población. La estructura laboral es notoriamente heterogénea. Hay trabajadores que pertenecen a un mercado de trabajo, que pertenecen a un sector productivo con alta productividad, que paga salarios altos, que tiene en regla toda la normativa laboral, y otro sector de trabajadores que no pueden acceder a ese sector productivo de alta calidad. Y sobreviven realizando actividades de baja productividad. En el periodo 2004-2010, el porcentaje de empleo precario no ha registrado diferencias marcadas. 38,1% contra 36,7%. En cambio, ha mejorado el sector del empleo pleno. Pasó del 28 al 41%. Persisten, sin embargo, problemas entre la población juvenil. Hay que hacer políticas específicas para poder primero acompañarlos a salir de esa situación de calle y después que puedan hacer algún sistema de formación profesional, un oficio para insertarse en la parte productiva. Un índice que ha evolucionado favorablemente es el alcance de la cobertura de seguridad social.
Esta tendencia se ha reflejado en especial entre los segmentos más pobres. Pasó de un 70% a casi un 95-96% de adultos mayores que están cubiertos, básicamente por unas facilidades que se le dieron a las personas que no se habían jubilado como para jubilarse. Como política de Estado se decidió eso, hacer una moratoria y que los años de aporte que le faltaban los paguen con los descuentos en las futuras jubilaciones. El aspecto negativo del sistema es el alto porcentaje de jubilados que percibe el ingreso mínimo, que llega al 70% aproximadamente. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Es un porcentaje muy alto y ese es el problema del sistema, ¿no? En Argentina. Por varios años, durante la década del 90, estuvo congelada, ¿no? Había casi nula la inflación, los aumentos a los asalariados eran por aumento de productividad. Entonces, lo que quedó de eso fue como un achatamiento de la pirámide de remuneraciones de los jubilados, ¿no? Entonces, aunque las personas se jubilaban con salarios que podían ser del 80 o del 70% de lo que estaban cobrando, al no otorgárseles aumentos a través del tiempo, se iba como achatando toda la pirámide. Otro aporte del barómetro fue analizar el nivel de confianza de las instituciones y la participación de los ciudadanos en los temas públicos. La mitad de los ciudadanos entrevistados dicen estar disconformes, digamos, con el funcionamiento de la democracia. Esto también da cuenta de la debilidad que tiene el sistema, por lo menos en la percepción ciudadana, para lograr cumplir con los objetivos que se imponen dentro de la sociedad. De la investigación se desprende que solo el 46% de los encuestados considera que hay libertad para expresarse. Ese porcentaje desciende a la mitad en cuanto a la percepción de la igualdad de oportunidades, en particular para acceder a un empleo. Aquellos que perciben en mayor medida que existe igualdad de oportunidades y libertad para expresarse son los que se encuentran en estratos más bajos y es la población menos educada. Los más educados y los que se encuentran en una posición socioeconómica más alta son los que perciben que en nuestra sociedad hay una mayor ausencia de estos derechos fundamentales de la democracia. En tiempos electorales como el que estamos transitando, es alentador comprobar el valor que la sociedad le otorga al voto. Un 84% de los entrevistados respondió que es muy importante o importante el acto de votar y no se observan diferencias significativas de acuerdo al estrato socioeconómico, pero sí hay que destacar que en general los del estrato más alto y los más educados son los que más importancia le dan al acto de votar. En su libro Confianza, Francis Fukuyama señala que el nivel de confianza en las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil constituye el núcleo indispensable para el progreso de las naciones. Los datos del barómetro en este campo son preocupantes. Hay un alto nivel de desconfianza en instituciones, tanto de gobierno como tanto de representación de intereses. Gobierno nacional. Alta confianza, 31,3%. Poca confianza, 41%. Ninguna confianza, 27,7%. Congreso. Alta confianza, 15,1%. Poca confianza, 47,9%. Ninguna confianza, 27,7%. Justicia. Alta confianza, 18,8%. Poca confianza, 46,5%. Ninguna confianza, 34,7%. La institución que se recuperó también por la recuperación económica en mayor medida fue el Gobierno Nacional. En una suerte de tobogán de la credibilidad, aparecen los sindicatos con apenas 9% y los partidos políticos con un demoledor 3%. En cambio, muy buenos niveles de confianza tienen las iglesias y las ONG. Los datos para los medios de comunicación son los siguientes: 34% de alta confianza, 43,9% de poca confianza y 22,1% de ninguna confianza. El barómetro demuestra que nuestra sociedad está en general muy informada,
aunque el 90% de los sectores más pobres no tiene acceso a Internet. Al analizar los medios a través de los cuales esta sociedad se informa, llegamos a la conclusión que la mayor parte de la sociedad argentina se informa a través de la televisión y un registro bastante menor lo hace a través de diarios o sistemas más sofisticados como la información a través de los diarios vía Internet. En su libro Shift, Alvin Toffler escribió que en estos tiempos la información es poder y herramienta de cambio. Los objetivos de esta nueva edición del Barómetro apuntan en esa dirección: conocer lo que nos pasa y transformar ese valor en políticas de construcción y progreso. Bueno, y ahora en nuestra sección Punto de Encuentro recibimos al diputado Héctor Flores, o Toti Flores, como creo que le gusta que lo llamen, ¿no es cierto? Sí, la verdad que desde muy chiquito me llamaban Toti, así que estoy acostumbrado y casi lo de Héctor creo que no es a mí cuando se refieren, así que me gusta más. Bueno, muchas gracias por compartir este momento con Factor Futuro. Y vamos a empezar haciendo un poco de historia, ¿sí? Es decir, sabemos, porque de hecho ha estado en varios programas de televisión donde ha contado un poco la vida hasta llegar, bueno, a lo que es ahora, ¿no? Un diputado por la coalición cívica. ¿Cómo se inicia su preocupación por el mundo político y social allá en la década del 90, verdad? Sí, yo siempre digo que en realidad lo que hoy hago tuvo mucho que ver con la necesidad, quedé desocupado en el 93 y nos empezamos a juntar con compañeros que estábamos en la misma situación. Era un momento difícil porque la desocupación masiva, los que más indefensos estábamos éramos los que más habíamos trabajado en relación de dependencia, digamos, ¿no? Aquellas personas que tenían alguna experiencia en la venta en la calle o qué sé yo, algunas actividades por cuenta propia, de alguna manera se defendían mejor, así que empezamos a juntarnos y soy parte de los que fundamos los movimientos de trabajadores desocupados, ¿no? En el caso mío, el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, que los primeros eran autónomos, no eran parte de las grandes corrientes nacionales que después se fueron conociendo como los movimientos piqueteros, y tenían una particularidad, eran movimientos que surgían por la necesidad reclamando trabajo genuino y algunas otras cosas, algunos puntos que tenían que ver con la mejora de la calidad de vida en ese momento. Así que eso fue, yo siempre digo que lo más importante que hice en la vida, porque haberme juntado con otros nos dio la posibilidad de hoy estar aquí, no solamente a mí, sino a otras personas que vieron que había una perspectiva, porque quedarse sin trabajo, quien ha tenido la vida organizada alrededor del trabajo, es prácticamente desaparecer de la sociedad. Nosotros sentíamos eso, ¿no? Así nace la cooperativa La Juanita. Y la cooperativa La Juanita nace posteriormente, el año 97, finales del 97, después de las puebladas de Cutralcó y Jujuy, que el Estado da respuesta, digamos, ¿no?, al problema de la desocupación. La única respuesta fue los planes Trabajar, que se conocían entonces. Nosotros tuvimos la osadía de rechazarlos. La verdad que nunca supimos bien por qué, digamos. Nosotros decimos que es un grito de dignidad y la dignidad no tiene explicación, digamos, no sé si es una actitud en la vida. Y en el año 97 lo rechazamos y empezamos a pensar que era necesario construir nuestro propio trabajo. Ya nos habíamos dado cuenta. Es duro también darse cuenta que teniendo más de 40 años ya no estás en condiciones de entrar al aparato productivo de nuevo. Teníamos toda una discusión que aunque creciera la economía nosotros ya no íbamos a entrar porque había habido cambios estructurales en el mundo. Entonces decidimos, lo que sí nunca nos creímos, que no había más trabajo. Porque, bueno, yo vivo en La Matanza, sigo viviendo en el barrio La Juanita, faltan cloacas, faltan asfalto, faltan escuelas, faltan hospitales, faltan vivienda, entonces trabajo había. Lo que había cambiado era la modalidad del empleo, así que empezamos a ver la necesidad de pensar en el empleo autogestionado, como después le pusimos nombre, ¿no? Y armamos una cooperativa que es muy particular. En el 2001 armamos la cooperativa, que también todo es a contramano lo nuestro, digamos, ¿no? 2001 cualquiera aconsejaría no hacer ningún emprendimiento. Nosotros armamos esta cooperativa, venimos de un país
de pleno empleo, de un país de mi hijo el doctor, de generación de oportunidades, y de pronto esto te lo quieren sacar. Nosotros queríamos resistir a eso y decirle a nuestros hijos que si estudiaban podían vivir mejor. Esta era nuestra vida, digamos, cualquiera que venía, yo vine en la década del 70 a la capital, vine a la provincia de Buenos Aires, al conurbano, vine de Entre Ríos, vivía en la villa, pero si uno tenía un poquito de conocimiento y estaba en una gran fábrica o estaba en blanco, como decía, uno pensaba que en 10, 20 años su hijo iba a ir a la universidad y podía ingresar a las familias de profesionales, de hijos profesionales. Eso era una sociedad posible. Más inclusiva. Así es, una sociedad absolutamente más inclusiva y con posibilidad de ascenso social que estaban a la vuelta de la esquina, ¿no? Así que ese sueño no lo queríamos abandonar. Por eso armamos esta cooperativa, que no era una cooperativa solamente de trabajo en el 2001, ¿no? Indudablemente el desarrollo de la cooperativa suponía un gran espíritu emprendedor, que es un espíritu que lo tienen aquellos que se animan a incluso a organizar negocios donde no los había, ¿no? Y ustedes, bueno, han desarrollado ese espíritu emprendedor no solamente para la organización de estas tareas, sino incluso hasta para salir al exterior y vender el producto de lo que estaban haciendo, ¿no es cierto? Gracias a Churba, los invitó a participar de una posibilidad de producir para el exterior. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo creo que lo primero que tenemos que decir se podría decir que hay varios camino por donde uno desarrollar el espíritu emprendedor, ¿no? Hay emprendedores de oportunidades, los que tienen algún capital y ven una oportunidad y se juegan. El emprendedor siempre está en riesgo, digo, esto es lo maravilloso de ser emprendedor. Siempre uno apuesta a algo que no tiene resultados a la vista, sino que más bien son intuiciones. Y después está el emprendedor por necesidad. Nosotros estábamos en esa categoría, digamos. Nosotros no teníamos salida, era eso o la nada. Y después nos desarrollamos lo que nosotros llamamos una nueva categoría, que no sé si es correcto o no, de los emprendedores por convicción. Nosotros ya empezamos a hacer por convicción que ahí era una beta importante, que estábamos construyendo una fuerza social importante, transformadora, y que entonces estos emprendedores por convicción debían juntarse con otros para aprender. Y ahí fue cuando nosotros nos empezamos a relacionar con distintos sectores y encontramos una persona maravillosa como Churba, que nos enseñó los secretos del emprendedurismo para hacer negocio también. Nosotros teníamos creatividad, gana, voluntad, pero hacer negocio es una cosa que hay que aprenderlo. Y pudimos, hicimos un programa que se llamó Pongamos el Trabajo de Moda y pudimos exhibir nuestros guardapolvos. Creamos un ícono del trabajo que eran los guardapolvos, pudimos exhibirlo en Buenos Aires Fashion, impresionante para nosotros. Imagínense, de ser nada, de ser declarado inútil, a venir a Buenos Aires Fashion era una barbaridad. Este programa tuvo muchísima repercusión mediática y pudimos exportar guardapolvos a Japón, pero aparte ya en una cadena de valor posterior a Churba pudimos armar para exportar remeras a Italia, ya con el asesoramiento, pero nosotros mismos integrando toda la cadena que se fue haciendo asociativamente con una cooperativa de hermanos Toba en el Chaco, de una cooperativa en Pigüé, una red de comercio justo que lo vendió en Italia, con lo cual aprendimos algo que es fundamental para nosotros. Solamente este espíritu emprendedor por convicción se puede desarrollar asociándose con otro. Y Churba nos dio, en el final de este programa, Pongamos el Trabajo de Moda, él dijo una frase que para mí fue la gran lección de mi vida. Él dice, las asociaciones permanecen en el tiempo y tienen éxito cuando uno pone en esta asociación lo mejor de sí y no lo que le sobra. Porque cuando uno pone lo que le sobra, cuando dejó de sobrarlo, ya lo liquida esa asociación. Cuando uno pone y la verdad que fue maravilloso porque él nos enseñó lo mejor que sabía, que era hacer negocio. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta verdadera lección de vida y bueno, vamos a sumarnos a la cruzada por la dignidad, que me parece que es la más valiosa
que podemos llegar a realizar. Me parece genial esta cuestión de la dignidad. Yo digo que en mi vida nos fuimos cruzando con socios, pero más que nada fui construyendo en estos últimos tiempos una red increíble de amigos del alma, y yo creo que eso es lo que te moviliza para seguir adelante, ¿no? Bueno, eso queremos entonces también apostar en el Factor Futuro, a crecer en redes, a crecer con conocimientos y a crecer en compartir, como hacemos ahora, estas experiencias para que otros puedan imitarnos. Muchas gracias, Toti, por estar con nosotros, y seguimos entonces con más Factor Futuro. ...16 de agosto... Conferencia y debate, la verdadera situación energética que encontrará el nuevo gobierno con los 8 exsecretarios de Energía. 25 de agosto, Cuarto Congreso Latinoamericano de Logoterapia y Análisis Existencial, el sentido como herramienta.